¿Qué tal amigos? Estamos por iniciar semana, día domingo, precio de Bitcoin $110,180, prácticamente sigue metido en ese mismo rango que hemos visto en los últimos días y en la última semana, en donde ha habido sí un poco de volatilidad, alcanzando precios como 116, 106 mil dólares. Sin embargo, al final de cuentas el precio vuelve a buscar la misma zona. En el gráfico de 4 horas podemos rescatar que el precio sigue haciendo rango por debajo de la media de 53 periodos o debajo de esta resistencia, lo cual de alguna manera podemos interpretar como un movimiento de continuación bajista. En un gráfico diario ya les he platicado cuál es la estructura. El precio debería de estar buscando zonas bajas entre los 104 mil a 100 mil dólares. Vamos a concentrarnos ahora en temporalidades más cortas, es decir, lo que puede estar sucediendo del día de hoy a mañana a la apertura de los mercados regulados. Estamos hablando de Wall Street, y el día de hoy a eso de las 6 de la tarde hora México, la apertura de los mercados asiáticos, que normalmente es cuando comienza la volatilidad, en la tarde del día de hoy domingo, y se extiende para lo que es el día lunes, iniciando el día lunes por la mañana. Si nos pasamos a la temporalidad de 1 hora, vemos que también sigue haciendo un rango. En este caso, en esta temporalidad, al ser una temporalidad más corta, vemos que lo está haciendo por debajo de la media móvil de 180 periodos, que también nos sirve para identificar la tendencia. Y en este punto amigos, tanto en el de 4 horas como en el de 1 hora, podemos ver que continuamos con una tendencia bajista, o al menos en el de 1 hora, porque el de 4 horas ya habíamos quedado que es un rango, ¿no? Más que una tendencia bajista, es un rango el cual se ha estado generando en los últimos días o en las últimas semanas prácticamente, porque no hemos tenido un mínimo más bajo, que eso se identifica como una tendencia bajista. Pero en el gráfico de 1 hora vemos que este patrón es de continuación de tendencia bajista, porque inicia en este punto cuando rompe el precio lo que son ambas medias móviles. Me estoy refiriendo a este momento, el pasado 28 de octubre, busca el piso cerca de los 106 mil dólares, 107 mil, vuelve a rebotar, pero no logra romper. Vemos dos rechazos justamente en la media de 180, y aquí es donde nuevamente podría caer para continuar con esto que les comento de la posible tendencia bajista a corto plazo en el gráfico de 1 hora, por lo cual cada vez se vuelve más fuerte esa proyección que hemos dejado inclusive desde la semana pasada. Ahora, si nos vamos a la información que tenemos, por ejemplo, en los mapas de liquidez, gráfico de 1 hora, podemos identificar que esta se ha concentrado cerca de los 112 mil dólares, 112 mil 500, inclusive podríamos estar viendo que alcanza como máximo los 112 mil 900 dólares, y por la parte de abajo es donde se ha concentrado la mayor liquidez hasta el momento de hoy. Ya lo podemos ver en los 100 mil dólares y lo que hemos platicado por los 104 mil dólares, 103 mil dólares en estos puntos, 106 mil, 105 mil 300, 103 mil 700 y 103 mil dólares prácticamente. Esta liquidez que tenemos aquí nos ayuda para poder especular el patrón que podría estarse formando en el resto del día de hoy y para mañana lunes por la mañana. Si pasamos a ver también lo que es interesante, el volumen y capitalización, ayer ya lo veníamos revisando, les venía explicando cuál era el patrón a respetar para que aquí se diera un movimiento alcista y que Bitcoin volviera a subir, algo parecido a lo que había sucedido la semana pasada. Sin embargo, ahora ya se está acoplando más a la estructura que tenemos en el patrón de la acción del precio. Hoy vemos que la capitalización de alguna manera ha estado estable. Aquí vemos que ha disminuido ligeramente, pero podemos considerarlo como estable. No es una disminución severa, no es una disminución muy grande. Lo que ha pasado con el volumen, esto sí podría ser importante, ya que en las últimas 24 horas sí que ha aumentado ligeramente, alcanzando ya los 34 billones, lo que intensifica esa posibilidad de que el precio llegue a tomar ligeramente fuerza bajista y ya no esas entradas que podrían estar pareciendo darse el día de ayer sábado. Recordemos que el sábado los patrones son un poco engañosos, principalmente porque es un día que hay poco volumen y se puede llegar a manipular este. Los patrones más confiables, tanto en acción del precio como de volumen y capitalización, son de domingo a viernes, o más bien de domingo a jueves. Volviendo al gráfico de Bitcoin, entonces, con este patrón y sabiendo que la volatilidad comienza a aumentar en la apertura de los mercados asiáticos, es decir, hoy por la tarde noche, el precio de Bitcoin pudiese estar haciendo un último pumpeo, amigos, un último pumpeo, alcanzando esa liquidez a corto plazo que les he mostrado en el mapa de liquidez de Trading Different. Ese movimiento, si estuviese sucediendo, no debería de estar rebasando en este caso esta barrera, esta otra resistencia que tenemos aquí identificado en los 113 mil, y como ya les he mostrado, la liquidez se ha extendido entre los 112 a 112 mil 900.
por lo cual en todo caso si llegase a suceder un pumpeo el día de hoy cerca de las 5, 6, 7 de la tarde hora México, no debería de ser mayor a este movimiento, ¿ok? Vemos que aquí conforme el estocástico también pareciera que justamente en este momento que estoy grabando se está dando una posible entrada alcista de rebote claramente, pero solo para ir a liquidar, ya que en el gráfico de 4 horas seguimos con un movimiento alcista sí, pero con muy poca fuerza que no ha logrado romper y que en pocas horas también podría confirmar una entrada bajista. En todo caso, ese último rebote en el gráfico de 1 hora sería hasta esa barrera y también en el gráfico de 4 horas sería prácticamente hasta la media de 180 periodos. Aquí tenemos el recuadro en los $113,000, 112,900, pero lo que buscamos es en todo caso si se da ese pumpeo que no logre romper con fuerza la media móvil de 180 periodos, encuentre aquí la resistencia y el precio vuelva a retroceder. Esto conforme al patrón de volumen y capitalización que tenemos el día de hoy. Recordemos que esto se tiene que actualizar diariamente, amigos. No nos podemos quedar con una proyección o con un análisis de un día para toda la semana. Recordemos que estamos analizando gráfico de 1 hora y esto se analiza cada 12 horas o cada 24 horas constantemente, porque esto puede llegar a cambiar de hoy para mañana. Esto es muy importante, quiero que se graben eso, porque muchos creen que ya porque analizamos esto el día de hoy ya es para todo el mes o para toda la semana. No, es para hoy, el transcurso de las próximas 24 horas y a más tardar el día de mañana ya se tiene que estar actualizando nuevamente porque esto puede llegar a cambiar. Así que por el día de hoy, conforme a esta estructura, deberíamos de tener un patrón similar a esto, por lo cual podrían estarse operando shorts en ese punto, claramente con stop loss, amigos. Eso siempre va a ser recomendable, ya he explicado por qué. Nosotros no sabemos cuándo van a volver a manipular el precio y de repente van a sacar una vela para arriba de 10,000, 15,000 dólares o viceversa, ¿no? Si quieres operar longs, nunca sabes cuándo te van a tumbar el precio y lo van a hacer desplomar. Y aquí recientemente tenemos el claro ejemplo, ¿no? Que es lo que pasa cuando no usas stop loss y el mercado lo terminan manipulando. Así que las entradas en short podrían ser cercano a los 112,500 dólares aproximadamente, entre los 112,000 a 112,900. Aquí ya depende si se llega a dar el movimiento alcista, cuánta fuerza llegue a tomar y en qué punto lo puedas llegar a agarrar. Pero digamos que te incorporas en los 112,450, ¿no? Aproximadamente a este nivel calcularíamos un stop loss cortito de 1% como máximo, es decir, por los 113,500 aproximadamente, 113,600, con intención de ir a buscar dos targets. El primer target nuevamente sería aquí, cerca de los 110,400 dólares, porque aquí es donde se ha generado esa zona de volumen, esa zona alta de transacciones y pudiese estar nuevamente funcionando como un soporte en todo caso que esto sea alcista. ¿A qué me refiero? Digamos que de repente esto sube y rechaza justamente en este nivel y se da este movimiento, pero de repente manipulan el mercado y esto continúa subiendo. Hay una posibilidad de que si vuelve a corregir en este punto siga haciendo esto. Por eso tenemos dos targets. El primero en ese nivel, en donde el escenario saldría mal, por así decirse, que no rompa del todo, pero haga una corrección. Y el siguiente target debería de ser hasta la parte baja. Estamos hablando de los 106,000 dólares aproximadamente. Sería un trade largo prácticamente porque lo estamos viendo en el gráfico de 4 horas, que también se pudiese estar operando en el gráfico de 1 hora, que si lo vemos de otra manera, en el gráfico de 1 hora sería el trade hasta los 106,000 y en el gráfico de 1 hora sería a este nivel, como les comento, donde se ha formado la zona de volumen. Recuerden que en diferentes temporalidades hay diferente volatilidad y diferente tiempo de operativa, así que quedaría más o menos en esto. Claro que hay una probabilidad de que ya no rebote y caiga, ¿no? Y caiga a partir del punto actual, donde vemos que no está logrando romper. Este escenario que les estoy poniendo de short es para operar el menor riesgo posible, pero claramente ya estamos viendo a partir del precio actual de los 110,000 un rechazo para generarse el patrón que ya hemos platicado, que ya lo he explicado muchas veces, e ir a buscar las zonas bajas de liquidez por debajo de 104,000. Si vemos ahora la liquidez a cortito plazo, aquí es donde podemos ver esto que les comento. Voy a recargar el gráfico, nos vamos a la temporalidad de 15 minutos y cambiamos esto para poder visualizar esta liquidez que les menciono. Observen cómo se extiende prácticamente a lo que son los 112,000 dólares, 112,200 aproximadamente lo tenemos
tenemos aquí a corto plazo. Y esto es lo que les menciono, si se llega a dar un pumpeo o un movimiento de rebote en las próximas horas, debería de ser como máximo a estos niveles para ir a tomar simplemente esta liquidez y después volver a retroceder. Y es por ello que les comento de ese trade en el cual operaríamos el menor riesgo posible, claramente con stop loss, para después ir a buscar la liquidez que está pendiente aquí, lo primero por los 108.300 y más allá por los 106.400, 106.500, y si seguimos buscando pues vamos a encontrar más, ¿no? Que ya se los he mostrado en el gráfico de una hora desde Trading Different. Esto ya lo he compartido también por la mañana en la comunidad privada de trading. Recuerden que es totalmente gratis, por si te gustas unirte, en la descripción te dejo el enlace, solo pide tu acceso. Así que amigos, así lo tenemos. Hay una probabilidad de que no logre rebotar por lo que estamos viendo aquí y que caiga a partir del punto actual, por lo cual se buscarían únicamente shorts en scalping hasta la zona entre los 106.000 a 104.000 dólares. Por debajo de los 104.000 dólares ya estaríamos buscando operativas para entrada en spot y para operativas en long. Mucho ojo con eso, no vayan a interpretarlo al revés, que en este punto intenten agarrar longs conforme vaya cayendo el precio sin que antes llegue a esas zonas que hemos mencionado. Ahora vamos a analizar a BNB porque me lo han pedido allí en la comunidad privada también. Y bueno amigos, esta altcoin o criptomoneda más bien es una cripto, ya que tiene su propia blockchain. Hay que saber diferenciar de una criptomoneda las que tienen su propia blockchain, como lo es Bitcoin, XRP, BNB, Ethereum, etcétera, ¿no? Y las altcoins que corren sobre una cadena de bloques ajena. Si vemos en el gráfico semanal, BNB ha subido muchísimo, rebasando máximos. En este punto ha alcanzado un máximo y el patrón conforme al squeeze momentum es de caída. Sin embargo, sigue manteniendo mucha fuerza y puede esto con alta probabilidad volver a hacer un movimiento alcista, es decir, un doble techo, esto en el gráfico semanal, lo cual con esa información en el gráfico diario sabemos que esto va a dar entrada próximamente. Inclusive en este punto observen, también conforme el squeeze momentum tiene un doble vallecito rojo, el cual podría estar interpretándose como una entrada alcista, ¿no? Sin embargo, vemos que el movimiento no tiene fuerza, pero si vemos con el estocástico, aquí nos indica que todavía tiene tiempo de caída. Al ser un gráfico diario, estaríamos hablando de cerca de 4 o 5 días más de posible retroceso o rango, porque es lo que ha estado haciendo. Es muy parecido a Bitcoin. En el gráfico de 4 horas está metido en un rango, pero en el gráfico diario la zona de entrada, para el que me pedía que lo analizara, ya está muy cerca del precio actual. La primer zona de entrada o de reacción en donde BNB debería de estar haciendo un rebote es por los $1,000, 1,020, 1,030 dólares, ¿ok? A partir de este punto el precio debería de intentar rebotar o al menos hacer una finta como que va a subir, y si todo llega a salir mal y el movimiento sigue manteniendo tiempo de caída, fuerza bajista o la poca fuerza bajista que tiene, como mucho iría a buscar el segundo soporte por los 952 dólares. Si medimos del soporte 1 al soporte 2 sería una caída de cerca de un 7.5%. ¿Y por qué sería esto? Bueno, aquí tendríamos que irnos al gráfico de 4 horas. En el gráfico de 4 horas nosotros tenemos una tendencia bajista. Lo podemos ver por este movimiento. Llega al doble techo, comienza a hacer el primer retroceso, movimiento 1, el primer rebote, movimiento 2, aquí está haciendo el segundo retroceso, que es donde lo estamos calculando, cerca de los 1,025 dólares para promediar, y donde pudiese estar reaccionando, pero no necesariamente romper con fuerza para buscar nuevamente la zona alta, sino solamente sería una finta sin lograr romper ambas medias móviles. Claramente puede llegar a romper con fuerza, ¿no? Pero estamos haciendo el supuesto de que respete realmente el patrón como tal de una tendencia bajista en el gráfico de 4 horas. Tendría que rechazar nuevamente en ese punto para ir a buscar la zona más baja, este punto por los 950 dólares, 960, y a partir de esa zona sí o sí rebotar para ir a buscar la zona más alta. Aquí se darían los 5 movimientos, el movimiento 1, 2, 3, 4 y 5 para ir a buscar la zona más baja y que en el gráfico diario se forme una buena divergencia alcista y vaya a tocar máximos nuevamente, y ya sería prácticamente el movimiento final. A partir de ese punto perdería fuerza alcista conforme al gráfico semanal y ya comenzaría una tendencia bajista en el gráfico diario, pero vamos paso por paso. En el gráfico diario en este punto no hay tendencias bajistas, estamos en un pequeño rango que está a punto de dar entrada, ¿ok? Aquí ya depende del que lo quiera operar en spot. Si se quiere adelantar, que yo no lo recomiendo porque Bitcoin tiene un patrón de caída y pudiese estar buscando, como les menciono, zonas que ya hemos platicado. De igual manera BNB puede corregir o
o no. Y en todo caso, si calculamos, digamos que no retrocede BNB y sube a partir del precio actual de los $1080, sería un movimiento de cerca de 20% aproximadamente, entre 15 a 20%, porque hay una gran posibilidad de que ya no alcance los máximos, ¿no? Que se quede inclusive antes de llegar a esos máximos, porque recordemos que siempre pasa eso, los que compran al último ya no logran salir de estos movimientos, se quedan esperando porque quieren que llegue a su precio de entrada. Estamos hablando del retail que compró aquí en este piquito, quieren que llegue a su precio de entrada, pero ya no se les da, el precio se queda más abajo y comienza a caer nuevamente. Así que estaríamos hablando de un movimiento de cerca de 15% al alza que se podría aprovechar en spot, sí. Claramente también para futuros, ahorita no, ahorita tenemos un patrón bajista, lo volvemos a ver tanto en el gráfico de 4 horas, aquí en el estocástico, que está perdiendo la fuerza bajista, pero mientras siga siendo el rango por debajo de la media móvil de 180 y de la de 53, esto sigue siendo bajista. Y en el gráfico de 1 hora a cortito plazo, estamos viendo un posible rebote, que en este caso, al respetar la tendencia bajista que sigue manteniendo, puede ser que no sea un movimiento tan importante, como máximo a la media de 180 o la de 53, aproximadamente a estos niveles y para abajo, ¿no? Este análisis principalmente me lo pidieron para spot, pero también se los hago para futuros. A cortito plazo esto pinta a continuar cayendo un poquito más. Obviamente se pueden dar este tipo de rebotes y desde mi perspectiva se pudieran operar shorts en scalping. Vuelvo a repetir, después de los rebotes, no aquí en la parte más baja. Pero también comprendan que si van a meterse a scalping, tienen que respetar los patrones, ya que si llega a tomar fuerza, por ejemplo, y ya no sigue cayendo, en este caso BNB, y comienza a subir a partir de este punto, si intentas un short aquí en scalping y te saca tu primer stop loss, está bien, es normal, pero lo vuelves a intentar, vuelves a poner tu stop loss y el precio sigue haciendo esto, amigo, ya date cuenta de que 2 stop loss y el precio sigue subiendo, es muy probable que esto está tomando fuerza. Mejor espera la siguiente corrección y te incorporas en long, ya no en short, ¿vale? Y esto no solo es para BNB, sino para el mercado en general, cualquier criptomoneda. Puedes intentarlo en 2 ocasiones, en el caso ya sea de short, para hacer scalping, 2 ocasiones, y si las 2 te sacan tus stop loss, ya está. En la tercera mejor espera el retroceso o el rebote y opera la inversa. Es muy probable que puedas recuperar tus stop loss. Sin más que comentarte ahora sí, en esta ocasión espero que te encuentres muy bien. Nos estamos escuchando a la próxima.